haciendo cargo de diferentes áreas, habla bien de una congregación. En Lanco yo trabajo de la siguiente forma. Hacemos crecer el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos crecer el liderazgo. Crece el liderazgo y crece la iglesia. Ustedes ya tienen un liderazgo, hermanos, y están en un crecimiento del liderazgo, y les aseguro que si tienen un liderazgo firme como el que estoy viendo que está habiendo, su iglesia, hermanos, va a ser una preciosa iglesia en cuanto a temas numéricos, en cuanto a temas de espiritualidad y por sobre todo glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que continúen de esa forma. Vamos al libro de Hebreos. Mientras buscamos, se me viene a la mente cuando conocí al pastor Patricio hace hartos años atrás, y me hizo la invitación de venir por primera vez. Se estaban congregando en el edificio que está en calle Simpson. Yo me recuerdo que era invierno, me acuerdo que nos recibió Ani. Estaban los niños pequeños, estaba Maika y Pati, creo que estaba chiquitito. Y Patricio llegó como 2 o 3 días después, andaba en Argentina. Y ahí conocimos a la familia de hermano Luis, y Nacho era pequeñito, me acuerdo, en esa fecha. Elena estaba bebé, o estaba en la guatita, no sé si era bebé o estaba en la guatita, no me recuerdo muy bien. Estaba en la guatita, sí, estaba Elena. Y ahora verlos aquí, ver a cada uno de ustedes, de verdad, hermanos, que se me viene a la mente todo eso y da mucho gozo y mucha alegría en el corazón, de verdad. Ver a cada uno de ustedes, ver sus rostros. Me siento como en casa, allá en Lanco es muy similar aquí. Javiera puede decir eso, que ha estado allá con nosotros. Hay muchas cosas que son muy similares. Yo diría que la estructura del culto es casi igual, ¿ya? Pero aquí ustedes tienen un mejor pastor. Su pastor es el mejor, ¿ya? Así que gracias a Dios por aquello. Sí, siempre tienen que recordar eso. No importa quién venga aquí, su pastor siempre es el mejor. Amén. Hebreos capítulo 12. Versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de estar congregados, Señor, de alabar tu nombre, de glorificar, Dios, en cada momento que usted nos ha pedido. Gracias por darme el privilegio de compartir la Escritura una vez más esta tarde junto con mis hermanos aquí en Coyhaique. Gracias por sus vidas, por su fidelidad, porque cada uno de nosotros igual tiene sus luchas, Señor, y aún así estamos buscándote para que nos ayudes. Dios, te necesitamos en esta área, Señor, que vamos a enseñar hoy. Necesitamos tu dirección y tu protección en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el temor de Dios. El capítulo 12, hermanos, fue dedicado por el autor a los hebreos del Nuevo Testamento. Fue como una advertencia, no como una amenaza, sino como una advertencia. Y la advertencia que le estaba enseñando a ellos era que necesitaban cuidar la vida espiritual que tenían en Dios. Y para esto él hace una analogía entre el antiguo pacto, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. También pone algunos ejemplos
como lo era Esaú. Y aquí nosotros podemos encontrar de la manera en que Él ha rescatado nuestra vida, de la forma en que Él ha obrado en nuestras familias, en nuestros testimonios. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en nosotros, hermanos? ¿Cierto? Póngase a pensar solamente dónde estaría su vida si el Señor no lo hubiese rescatado. Y ahí usted va a poder empezar un análisis de todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha logrado y hasta dónde usted puede llegar a servir. Fíjese, aquí dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esto significa la salvación en Cristo. Esto significa la salvación en Dios. Hermanos, es el cielo, un lugar que nadie nos puede mover de ahí, porque la salvación no se pierde. ¿Cierto? Es un reino inconmovible. Y habiendo recibido esto, ¿qué dice la Escritura? Tengamos gratitud, ¿cierto? Es lo que mencionaba anteriormente, o sea, necesitamos ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado, y mediante la gratitud, o sea, la gratitud a nosotros nos va a llevar a estar en movimiento. La gratitud a nosotros nos va a llevar a ejecutar acciones. La gratitud a nosotros nos va a desarrollar ese hacer a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros, ese hacer en favor de la obra de Dios, porque Él ha hecho todo lo bueno por nosotros. Pero después agrega algunas cosas, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y aquí hay dos palabras que son las que nos vamos a detener: con temor y reverencia. Con temor y reverencia. El autor del libro de Hebreos nos está recordando la importancia de vivir en el temor de Dios. Nos está recordando la importancia de vivir en la reverencia al temor de Dios. Ahora, muchas veces hay una confusión en esto de que el temor tiene que ver con miedo, que el temor tiene que ver con no sé, una sensación de alerta, de angustia por la presencia de algún peligro. ¿Alguien ha tenido miedo alguna vez? ¿Cierto que sí? Si yo le preguntara a usted a qué le tiene miedo, le aseguro que usted me puede decir algo, ¿cierto? Conversábamos en delante sobre las arañas, no me acuerdo con quién conversábamos sobre las arañas. En la casa del pastor hay una cajita, ¿ya? Y la hermana Carla no sabía que esa cajita existía. Y hermano Ignacio me pasó la cajita y yo la hice un juguete. Porque yo no le tengo miedo a la araña. Sí, la sorpresa de que algo salió de repente. Pero hermana Carla salió de la pieza y le dije, mira Carly, abre aquí. Y la Carly abrió y salió la araña y mandó el tremendo grito, hermana Carla. ¿Por qué? Porque hay temor a las arañas, ¿verdad? Y así diferentes cosas que usted puede tener temor. Si se le presentan en el momento, obviamente va a tener una reacción, porque existe ese temor. El temor, o sea, el miedo, existe ese miedo. El miedo es la sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. Sea real o imaginario. Hay personas que le tienen miedo a morir. Solamente el pensar el hecho en morir ya como que algo causa dentro de sí. Yo puedo decir que no le tengo temor a la muerte, pero sí tengo a lo que le tengo temor, a lo que le tengo miedo, es la palabra miedo, es a dejar a mi familia sola. He estado en algunas oportunidades cerca de la muerte y lo que he pensado en ese momento es Carla, Cintia, Pascal. Han sido los únicos 3 nombres que he tenido en mi mente en ese momento. Y cuando
termino de decir Pascal, me doy la vuelta y empiezo a correr para no morir. ¿Me entiende? Es un miedo. Ahora, temor. Temor. El temor es un estado profundo de reverencia. Fíjense ustedes, hermanos, lo que dice la Escritura ahí en el versículo 28, que mediante la gratitud debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el temor es un estado profundo de reverencia, respeto y deseo intenso de agradar a Dios en todo. En todo. Voy a repetirlo. Es un estado profundo de reverencia, respeto y deseo intenso de agradar a Dios en todo. En otras palabras, es estar pendiente de que la presencia de Dios está delante de mí y delante de cada uno de los cristianos en todo momento, en todo lugar. Donde usted esté, donde yo esté, la presencia de Dios va a estar ahí, hermano, hermana, porque Él es omnipresente. Ahora, teniendo esto en mente, tenemos que saber que el temor a Dios no es un temor neurótico, un temor fóbico, un temor insano. Algo que nosotros vamos a estar gritando porque el Señor me está mirando y poco menos voy a estar ahí escondiéndome porque el Señor está ahí delante de mí en todo momento. El temor a Dios no es un temor emocional. No es que hoy voy a estar de alguna manera pensando, oh, el Señor está siempre mirándome, porque mi espiritualidad basada en emociones va a estar alta. Nunca bases su espiritualidad en emociones, hermanos. Porque las emociones suben y bajan. No es según cómo me siento hoy día, si soy más espiritual o no soy más espiritual. Es de las acciones que hago con disciplina propia lo que va a definir mi espiritualidad. De la convicción que va a tener mi corazón y mi mente y las acciones. El temor a Dios no se basa en emociones. El temor a Dios no es un temor neurótico, fóbico, insano. El temor a Dios, hermanos, es un asunto espiritual que se vive en el Espíritu de Dios y se practica frente a las demás personas. El temor a Dios es tener un temor de desagradar a Dios. Y para ello, usted y yo vamos a necesitar estar pendientes de los pasos que estamos dando. La Escritura nos dice, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando hay temor a Dios, cuando hay reverencia a Dios, va a existir el servicio a Dios. Cuando existe el servicio a Dios es porque nosotros estamos agradecidos. Eso quiere decir que si no tenemos agradecimiento en nuestro corazón a Dios, no va a haber servicio a Dios. Si no hay servicio a Dios, no va a haber temor a Dios. Si no hay temor a Dios, no va a haber reverencia a Dios. Hoy día, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde la juventud no tiene respeto, lo sabemos, ¿cierto? Yo no sé si aquí ustedes lo ven como nosotros lo vemos allá en ciudades, Lanco, Temuco, Valdivia, donde los jóvenes no respetan absolutamente a nadie, hermanos. En los colegios es una irreverencia, pero gigante. En nuestra congregación hay hermanos, hay una profesora de matemática, hay un profesor de educación física, hay una hermana educadora diferencial, intercultural, hay varios hermanos que trabajan en áreas de la educación, ¿ya? Y hermanos, ellos terminan con canas verdes por todo lo que han vivido durante el año, por la irreverencia de los alumnos, porque no respetan a nadie. Ese es el mundo que se está viviendo, eso es lo que nosotros estamos viendo en la sociedad chilena hoy en día, y todo viene por falta de agradecimiento, hermanos.
Todo viene, ahora usted me puede decir, sí, pastor, pero en la casa también esto la mamá, el papá y todo, es verdad, pero vamos un poco más allá, vamos un poco más allá. En realidad lo que hace falta es el Señor en sus vidas, alguien que modifique. Saben que las oportunidades que hemos tenido nosotros de conocer jóvenes que han llegado al Evangelio de esa forma irreverente, cómo su vida se ha ido transformando y cómo el respeto empieza a ser una constante en su vida y cómo empiezan a ser agradecidos y cómo empiezan a servir y de la manera en que el Señor empieza a usarlos y de la forma en que antes eran irreverentes y ahora son reverentes. ¿Por qué? Porque conocen la autoridad máxima, suprema que es el Señor. Y eso lo muestran a sus papás, eso lo muestran a las personas que les rodean, que son sus autoridades. En su oportunidad estuvimos visitando un hogar de niños en la comuna de Mástil. Y gracias al Señor se nos abrieron las puertas en este lugar y empezamos a visitar y empezamos a ir con un grupo de hermanos. Y cuando nosotros llegamos a ese hogar, los niños andaban corriendo arriba de los techos. Les llamaban la atención y no obedecían. Es más, con insultos y malas palabras se referían a la gente que trabajaba ahí. El primer día que nosotros llegamos, ningún niño se acercó, quisimos interactuar con ellos, ninguno. Y después, a la otra semana, cuando fuimos, el más grande era como el líder de todo el asunto ahí. Llegó y nos fue a conocer y parece que les caímos en gracia. Y después empezó a llamar a su otro amigo. Al final empezamos un estudio de la Biblia con niños que eran del Sename, no me recuerdo cómo era la situación ahí, ¿ya? Y pasaron las semanas, pasaron los meses, y un día conversando con las asistentes, las señoras que cocinaban, ellas decían, y hacían las cosas ahí, ellas decían la diferencia que hay cuando Jesús, tú estabas conmigo ese día, la diferencia cuando Jesús está en la vida de alguien y cuando no está en la vida de alguien. Porque ahora los niños incluso hasta hacían sus canos, solamente por una enseñanza, solamente porque Dios impactó su vida. Hermanos, eso es lo que causa el Señor en la vida de alguien. Solamente por lectura de la Biblia, solamente por enseñanza de la Escritura. Hermano, hermana, no se canse de llevar al Señor a su hogar. No se canse de leer la Escritura. No se canse, pastores, que mi hijo no quiere nada con el Señor. No se canse, no le dé el espacio. Sígale leyendo la Biblia. Continúe. No pare. Es que pastor no quiere venir a la iglesia. No importa, pero está en su casa. Y si su casa es un hogar cristiano, léale la Escritura y usted se va a dar cuenta cómo el Señor va a trabajar poco a poco en la vida de ese joven, de esa jovencita, de esa persona que está en su hogar. ¿Por qué? Porque va a entender quién es Dios, y cuando entendemos quién es Dios, vamos a querer estar al lado de Él. Estamos al lado de Él y el Señor va a empezar a modificar vidas. Partiendo por la salvación, y cuando el Señor salva a alguien, esa persona se llena de gratitud. Y hermanos, mediante la gratitud empieza a servir. Y cuando servimos al Señor realmente es con temor y reverencia. Las cosas van sucediendo a la medida que va avanzando la vida espiritual. Nunca se canse, nunca descuide su vida espiritual. Hoy día usted puede estar muy bien, pero es tan sencillo perder la vida espiritual, hermano. Es tan sencillo tener un bajón espiritual. Es tan fácil. ¿Alguien alguna vez ha tenido un bajón espiritual? Yo tengo que levantar mi mano. Oh, pero ¿cómo si usted es pastor? ¿Cómo? Tengo que ser sincero, tengo que ser honesto. Yo he tenido bajones espirituales, y a veces bajones espirituales que me han tenido muy mal espiritualmente.
principal razón es descuidé mi vida espiritual. Involucrado en la obra, trabajando por hermanos, pero descuidé mi vida espiritual. Preocupándome de la vida espiritual de alguien más, pero descuidé mi vida espiritual. Por eso les digo que cualquier persona que descuide su vida espiritual va a tener estos bajones. Tenemos estos bajones espirituales e inmediatamente el temor a Dios empieza a disminuir también y empezamos a andar irreverentes delante de la presencia del Señor. Las convicciones empiezan a bajar, los estándares de hijo de Dios empiezan a disminuir y empezamos a abrazar cosas que quizás antes hacíamos, volviendo quizás a antiguas prácticas. Pero cuando un hijo de Dios está bien espiritualmente, porque no ha descuidado su vida espiritual, hermanos, va a tener gratitud. Mediante la gratitud va a servir a Dios con temor y reverencia. El día miércoles recalqué una palabra. ¿Cuál es? Intencionalmente. Hay cosas que tenemos que hacer de manera intencional. En la mañana recalqué otra palabra. ¿Cómo? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Hoy día, en la tarde, quiero que se vayan con estas palabras. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Dos palabras, temor y reverencia. Temor y reverencia. Es tan necesario, hermanos, poder servir a Dios en estas áreas. ¿Por qué debemos servir a Dios con temor y reverencia? Primero, porque Él es el dueño de nuestra alma. Él es el dueño de nuestra alma. Recuerde siempre esto. Él nos compró por un precio. El precio que Él pagó fue su muerte en sacrificio, derramando toda su sangre por amor a usted y por amor a mí. Él entregó su vida por rescate suyo y por rescate mío. Y Él nos compró por su sangre y nos dio el perdón de pecados. Y hermano, hermana, mediante todo esto, usted y yo podemos gozar de un reino inconmovible. Y mediante esto tengamos gratitud. Y al tener gratitud debemos servirle con irreverencia. Qué necesario es, hermanos, tener en consideración estos puntos que voy a mencionar a continuación. ¿Por qué necesitamos tener temor a Dios? Porque Él es dueño de nuestra alma. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Déjeme decirle algo. Eso de que mi vida es mía, yo veo lo que hago, yo decido por mí mismo, eso para usted y para mí ya no cuenta. Es más, ni para la gente del mundo cuenta. Porque mi alma le pertenece a Jesús, ¿cierto? Le pertenece a Jesús porque Él es dueño de mi alma. Entonces, lo que yo hago o no hago, sí le compete a Él decidir y opinar y decirme, sí Jorge, no Jorge, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con todo eso. El Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, hablando de la gente del mundo. ¿Me entiendes? Ni siquiera a ellos les pertenece su propia vida. Así que mucho cuidado con decir, no, que yo hago lo que quiero. No, pregúntele siempre al Señor lo que tiene que hacer. Cualquier decisión, ora al Señor y pregúntele al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué debemos tener temor y reverencia? Él es el dueño de nuestra alma. Él ve todo lo que hacemos, hermano, hermana. Él ve todo lo que hacemos. Siempre tenemos que tener en nuestra conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, en dónde vamos, con quién estamos, los lugares que frecuentamos. Él está ahí, hermanos.
y Él tiene el poder de gratificarnos, de ponerse contento con las cosas que nosotros hacemos o corregirnos de acuerdo a nuestra conducta. Y todo esto es con el único motivo de motivar su vida y motivar mi vida para poder ser cuidadosos en el caso de que estamos errando o seguir la misma senda en el caso de que estemos haciendo las cosas bien. ¿Me entiende? Por eso necesitamos buscar de su dirección. Él es dueño de nuestra alma. Él ve todo lo que hacemos. Hermano, hermana, tenemos que agradarle a Él con temor y reverencia porque Él lo merece. Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Y al tener esto en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, debería existir este deseo permanente de querer servirle en todo para no ofender en su santidad. En una oportunidad me invitaron, yo era joven, y una hermana que es pero amante de la limpieza. De hecho, yo de repente le hago chiste, le digo, usted se lava la cara con cloro, hermana, no sé, porque siempre anda ahí limpia y es amante de la limpieza. ¿Ya? Y me invitó y yo venía llegando de un partido de fútbol con los chiquillos. Y era invierno, y allá en el invierno hay barro, mucha lluvia. Bueno, vivimos en la zona de Valdivia, de Valdilluvia, le dicen a Valdivia. Y el arco es algo muy similar. Y el piso estaba muy limpio, hermano. Muy limpio. Y yo ni siquiera podía decir, me voy a sacar las zapatillas porque dentro de las zapatillas estaba peor. Estaba todo embarrado, todo cochino. Y la hermana, no, pero pase nomás, hermano, pase nomás. Y yo le dije, no, hermano, ¿sabes qué? Me voy a ir a cambiar de ropa primero y después vengo. ¿Y sabe por qué hice eso? Porque yo no quería ensuciar algo que estaba limpio. ¿Cierto? Hermano, hermana, el Señor es 3 veces santo. Es 3 veces santo. Ahora, es cierto que nuestros pecados no son pecados de Él. Sin embargo, hermanos, hermanas, déjenme decirle que Dios no acepta pecado delante de su presencia, porque es suciedad. Y es la razón de por qué Él dejó versículos tan preciosos como 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Abogados tenemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es como decir, voy a la casa a cambiarme para estar limpio y poder entrar. Hermanos, el único que puede limpiarnos de pecados es el Señor Jesucristo. Si el día usted está escuchando este mensaje y dice, wow, mi temor a Dios ha disminuido, he hecho cosas que antes hacía, estoy volviendo atrás, estoy disminuyendo mi reverencia a Dios, no estoy respetando su presencia. Hoy es el día que usted tiene que pedir perdón al Señor. Él es el único que tiene el poder de limpiar nuestro corazón, limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, tenemos que tener temor a Dios, porque Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Tenemos que tener temor a Dios cuando andemos en sus caminos. Tenemos que tener temor a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y este temor a Dios lo vamos a expresar en nuestra conducta diaria. Yo puedo decir tengo temor a Dios, pero si mi conducta no refleja ese temor a Dios, estoy siendo una persona hipócrita. ¿Ustedes entienden esa palabra hipócrita? ¿Cierto? El primero que utilizó la palabra hipócrita de una manera despectiva fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando se refirió a los
fariseos. La palabra hipócrita significa actor, alguien que actúa. ¿Me entienden? Por eso él les dijo a los fariseos, vosotros sois hipócritas. Incluso les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera está muy bonito, pero por dentro... Hermano, hermana, eso es lo que pasa cuando nosotros decimos que tenemos temor a Dios, pero nuestra vida no refleja el temor a Dios que nuestra boca está diciendo. Una persona que tiene realmente temor a Dios va a cuidar lo que habla, va a cuidar lo que ve, va a cuidar lo que escucha, va a cuidar sus amistades, va a cuidar su lenguaje, va a cuidar su pensamiento, va a cuidar sus acciones. Hay tantas cosas, hermanos, y quizás estas son las luchas más grandes que nosotros los hijos de Dios enfrentamos. ¿Cierto? Pero recuerde el mensaje que vimos, si no me equivoco, esto lo dije el día miércoles. Mientras más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar de Él. Pero mientras más lejos estemos de Dios, más cerca vamos a estar de Él. Pecado. Su lucha es con malas palabras. Empieza a leer más la Escritura y acérquese al Señor en esa área. Empiece a orar más y se va a dar cuenta que su mente se va a empezar a llenar de Escritura y esas malas palabras que antes constantemente estaban ahí para tener una conversación ya no van a estar, sino que su lenguaje va a empezar a modificar. Y cosas así, hermano. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Mira, me agradas, hermano. Aprenda el temor a Dios a través de la Escritura. Aprenda el temor a Dios a través de hombres piadosos que temen a Dios, de hermanas piadosas que temen a Dios. Busque un compañero de oración, busque una compañera de oración, busque a alguien que le ayude en su debilidad. Estaba leyendo recién ahí un extracto de un libro que tienen en la biblioteca, se llama La Amistad. ¡Wow! ¡Qué buen libro, hermanos! ¡Qué buen libro! Yo solamente leí una partecita, pero lo que leí tiene una riqueza espiritual gigante. Ya se te van a perder 2 libros, hermano. Esto es lo último. Una vez que un cristiano desarrolla el temor de Dios, va a desarrollar la capacidad de aborrecer el mal. Y eso es algo que el libro de Proverbios 8:13 nos habla. Va a desarrollar la capacidad de poder servirle con todo su corazón. Va a poder ser escuchado por Dios. Va a llegar al punto de que las cosas le van a salir bien, porque va a tener buenas decisiones. Mire, vaya por favor a Eclesiastés 7:18, título muy... Eclesiastés, en la Iglesia de Lanco estamos leyendo la Biblia completa en las lecturas bíblicas. Partimos en Génesis y ya vamos en el libro de los Cantares. De hecho, esta semana yo creo que ya estamos en el libro de Isaías ya, porque faltaba poquitito para terminar el libro de Cantares. Y cuando estuvimos aquí en Eclesiastés, hermanos, cuánta riqueza espiritual hay aquí. Eclesiastés 7:18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ese bien dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. En otras palabras, para hacerlo un poco más entendible, el terreno de Dios es bien amplio.
Las personas que no andan en temor de Dios, pero aún son cristianas, se les denomina en la Escritura personas o cristianos carnales. Siempre van a andar en los límites, siempre van a andar en las partes donde pueden tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. Pero las personas que tienen temor a Dios van a estar en plena voluntad de Dios, en pleno terreno de Dios. Y si dan un paso para allá, van a seguir en el terreno de Dios. Si dan un paso para acá, van a seguir en el terreno de Dios. Si dan un paso para adelante, van a seguir en la voluntad de Dios. Si dan un paso para atrás, van a continuar en la voluntad de Dios. Y el versículo dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. ¿Por qué? Porque va a estar en plena voluntad de Dios. Y las decisiones siempre van a ser bajo su dirección. Tu vida va a crecer en Dios y tendrás una fuerte relación con Dios, de tal manera que vas a poder soportar cualquier cosa si tienes temor a Dios. Tenemos un reino inconmovible. Mediante esto tenemos que ser agradecidos. Y el agradecimiento nos va a traer servicio a Dios. Y el servicio a Dios tiene que ser con temor y reverencia. Nunca olviden esto, hermanos. Nunca. Van a desarrollar muchas actividades durante el tiempo que están. Y tengan eso en mente. Lo hacemos porque estamos agradecidos. ¿Cierto? Estamos sirviendo a Dios. Y el servicio a Dios tiene que ser con temor y reverencia. Como conclusión, nuestro Señor Jesucristo anduvo en el temor de su Padre. Si ustedes buscan ahí Hebreos 5, del 7 al 9, Hebreos 5, del 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor anduvo en el temor de su Padre, y Él nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. El temor a Dios es el fundamento de las iglesias principales en el Nuevo Testamento. Esto fue enseñado por los apóstoles. Si usted va, por favor, a 2 Corintios 7:1, solamente vamos a darle lectura a estos versículos. Estamos en la conclusión ya de nuestro mensaje. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué, hermanos? En el temor de Dios. Y Proverbios 1:7, ¿alguien se lo sabe? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Por eso es tan importante, hermano, el temor a Dios. No es un temor de desesperación. No es una reacción frente a algún miedo, sino que es la reverencia, es el respeto profundo, es la conciencia de que Dios está en todo lugar, conmigo, no importa dónde esté. ¿Amén? Gracias, Dios, por darnos la posibilidad de estudiar su palabra. Gracias, Señor, por el mensaje, porque me ha ayudado mucho, mi Señor. Padre, qué bendición es contar con un Dios santo, santo, santo. Y te quiero pedir perdón, Señor, por cada vez que te he fallado. Te quiero pedir perdón por cada vez que he asociado tu nombre, Señor. Dios, estoy necesitado de eso, Padre. Te ruego, Padre, que usted siga bendiciendo nuestras vidas, nuestra familia.
Bendiga a la congregación, Señor, en Lanza. Bendiga a la congregación, Señor, aquí en Sayamón. En perfección. Dios, eres tan bueno. Y gracias por en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos el mensaje del día de hoy y de nuestro servicio. Les animo a que puedan estar congregándose el día miércoles. Quiero nuevamente dar gracias a los que vinieron a la reunión que tuvimos una horita antes, y los que estuvieron dispuestos a ayudar, los que dieron ideas, todos los que estuvieron presentes. No es como que hubo alguien que no hizo nada. Fue un buen tiempo y agradezco porque, como les digo, soy nuevo organizando estas cosas, así que tengan paciencia. Yo creo que van a ser cosas muy buenas, actividades muy provechosas y de mucha bendición, tanto para nosotros como para las personas a las que vamos a alcanzar. Con eso terminamos. Nos vemos, hermanos.